de los países más afectados por violencia política y por conflicto armado en las últimas décadas. El dato preciso es: llevamos 69 años de violencia política, ininterrumpida hasta hoy, que ha configurado dos guerras civiles. Una guerra civil entre 1946 y 1957 y otra guerra civil desde 1964 hasta hoy. En el auditorio de la Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca, se reunieron cerca de 150 personas para hablar sobre los desafíos y oportunidades desde los territorios a la luz del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este encuentro fue organizado por el Instituto Popular de Capacitación IPC y hace parte del desarrollo del proyecto Agendas Territoriales hacia la Paz, la Reconciliación, la Equidad, la Inclusión y la Democratización de la vida social y política de las subregiones de Urabá y Bajo Cauca antioqueño, y es financiado por el Fondo Sueco-Noruego. La primera fue una guerra civil liberal conservadora, que en 12 años produjo más de 300.000 víctimas, masificada en términos de horror y de formas de violencia, sin jamás reconocer como tal a las víctimas. Pronto sobrevino la otra guerra civil. No se habían amnistiado todas las guerrillas, no hubo reforma agraria, no se superaron causas del conflicto y se reprodujo una guerra civil. 4 guerrillas: FARC, ELN, EPL y M-19, 3 rurales y 1 urbana. Esta otra guerra civil de 5 décadas, también con una cifra casi similar, entre 200.000 y 300.000 víctimas fatales, 6 millones de desplazados. Violencia recurrente, sobre todo en zonas agrarias. Y con un intento parcial de paz con las 2 guerrillas M-19 y EPL y algunas guerrillas regionales, a instancias del proceso de la Asamblea Nacional de 1991, una paz parcial, con poco efecto rural, pero con efecto de reforma política. También una constituyente que respondió a una crisis nacional de violencia institucional, a fenómenos de narcotráfico, a fenómenos de guerra sucia. La paz debe tener vedurías del nivel local para garantizar que se cumplan los acuerdos. El alcance de la paz, en últimas, depende de la movilización ciudadana. Pocas oportunidades y coyunturas para resolver un conflicto armado. Y está en manos de ustedes si se resuelve o no. Porque la actual negociación de paz se va a refrendar con un voto directo de la ciudadanía. Y son ustedes quienes van a definir si se apoya o no una solución dialogada, razonable, con las FARC y con el ELN, la paz pendiente con esas guerrillas, o si se continúa en el conflicto armado. Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación IPC, manifiesta la necesidad de incluir en los planes de desarrollo de los gobiernos locales los temas de La Habana. Hay que transformar la cultura política en la sociedad, eliminar la lógica del favor, del menor esfuerzo y la ilegalidad, transformar desde una perspectiva cultural y pedagógica en el cuerpo de valores y prácticas. Tenemos una realidad y es que hay un nivel de institucionalidad cooptada, ¿cierto?, corrupta, y eso implica labores de depuración de la institucionalidad, de que efectivamente el Estado esté al servicio de los ciudadanos, de los pobladores, de los campesinos y no al servicio de unos pocos. Una pregunta que nos estamos haciendo desde el IPC, bueno, ¿y cuáles son los sujetos para la paz y cómo construir el sujeto para la paz? Es una perspectiva cultural, pedagógica, educativa, y creo que hay un reto fundamental, lo tiene también el sistema educativo, ¿cierto? Narrar
volvernos a narrar, volvernos a entender y a imaginarnos y construir una generación futura también para la paz como un reto fundamental, y eso implica transformaciones en la cultura política y transformaciones en el sistema o el cuerpo de valores y prácticas que tenemos. En gran medida, el conflicto armado en nuestro país fue agudizado por la desigualdad en la tenencia de la tierra. Hoy los campesinos ni siquiera pueden usar sus propias semillas, deben emplear las semillas de grandes multinacionales. Para María Soledad Betancourt, investigadora del IPC, el asunto no se trata de la tierra, sino del territorio y el sujeto. Para que el campesino tenga identidad, tenga capacidad de ser productor y de ser reconocido, pues actualmente se le trata como un subordinado de un gran propietario. No es un campesino que tenga empleo y aparezca en las cifras del DANE. Es un campesino que tiene capacidad de ser productor reconocido. Inclusive parte de los debates que se están dando ahora en la tierra es que aquí los que tienen plata, tecnología y recursos para producir son los grandes empresarios. Entonces, bienvenido al latifundio y bienvenido a los grandes proyectos. En las investigaciones que se han hecho, citadas por Molano y por varios investigadores, muestran que las propiedades entre 0 y 20 hectáreas, que son de las más pequeñas, producen el 44% de los alimentos que producimos. La paz duradera solo es posible con la participación de toda la sociedad, la cual debe ser partícipe de la veeduría en las administraciones municipales, para que estos den cumplimiento a los acuerdos de La Habana en el territorio. Para Camilo Vargas, coordinador de la misión de observación electoral MOE, la sociedad debe participar y aportar para su mejoramiento y bienestar, lo que permitirá generar una mayor gobernabilidad y alcanzar la paz duradera. Los contenidos de los acuerdos hablan de toda una serie de medidas en términos de participación política. Una de las más importantes y que más le concierne a ustedes es lo referente a la participación ciudadana. Hace falta que las organizaciones sociales se apropien de los partidos políticos, esos cascarones de gente preocupada por conseguir votos y no por representar intereses. Hace falta que las organizaciones sociales se apropien del Estado, que ingresen a la administración pública, que ingresen a los cargos de elección popular, que ingresen a los organismos de control, porque solo la veeduría ciudadana de la que hablan los acuerdos de paz no va a ser suficiente para garantizar que ese flujo de recursos que van a llegar a partir de este momento, si se firma el acuerdo de paz, sean efectivamente aprovechados. En su intervención, Jorge Diego Sierra, investigador del Instituto Popular de Capacitación IPC, presentó un análisis de los programas de gobierno de los candidatos a las alcaldías de los 6 municipios del Bajo Cauca, de cara a las elecciones locales del 2015. Según él, el 59% de la población bajocaucana vive con las necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, en su gran mayoría, los programas de gobierno no parecen tener en cuenta estos factores. Lo que significa que en temas de pobreza, inequidad, distribución de la riqueza, inseguridad, producción de víctimas, Caucasia, de las 9 subregiones, está ocupando el tema número 1. Bajo Cauca, en general, número 1. ¿Qué espera uno? Que en los programas de gobierno hayan acciones concretas de superar acciones contra la pobreza, la exclusión, la inequidad, refundar una institucionalidad que no se ligue con la ilegalidad, manejar la reforma integral del campo, pero esa es la gran falencia que tiene. Según Jorge Eliezer Rivera Franco, director de la Fundación Jardín Hidrobotánico, los colombianos debemos prepararnos para convivir con distintos sectores económicos y políticos y defender políticamente nuestros intereses, además de unirnos para crear una fuerza capaz de incidir en las transformaciones que generen los acuerdos finales de La Habana. Hay una deuda histórica de todos los gobiernos colombianos con la población campesina, deuda que se refleja en la pobreza, en la precariedad, en la exclusión, en la carencia de tierra, de tecnología y de educación. Lo que se ha planteado sobre lo que se está discutiendo en La Habana a la región del Bajo Cauca. En La Habana lo que se está realizando es una negociación política entre dos actores de la nación y el Estado colombiano, el gobierno y un grupo armado que es la FARC. El gobierno
tiene muchos interrogantes para estar de acuerdo en que representa a la totalidad de los colombianos y tampoco representa al pueblo colombiano la FARC. En La Habana no se está llegando a un acuerdo revolucionario, porque en las negociaciones de La Habana el gobierno fue claro: aquí no vamos a negociar el modelo de desarrollo. Tenemos que los colombianos entender de que como allá no se va a hacer una revolución, entonces nos tenemos que preparar para convivir con distintos sectores económicos y políticos en Colombia, pero si nosotros, los que estamos aquí sentados, campesinos, mineros, ganaderos, etcétera, etcétera, quieren tener algún papel en ese proceso de posconflicto, se tienen que preparar o nos tenemos que preparar para negociar políticamente nuestros intereses.